Ya veo que está aquí el ponente del día de hoy. Bienvenido, maestro Jeremía. Hola, mucho gusto, Jessica. Aquí la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán agradece el día de hoy que nos acompañe a través de nuestra compañera que también está conectada, Fernanda. Conseguimos que estuviera aquí con nosotros. Entonces voy a darme a la tarea de leer una pequeña semblanza curricular. Ya voy, estoy abriendo el documento. Aquí está. El disertante del día de hoy es doctor Jeremy Bernardo Cruz Islas. Él es médico por la UNAM. Estudió psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría del Doctor de la Fuente y es maestro en Ciencias de la Salud, Salud Mental Pública por la UNAM también, doctorante en Salud Mental Pública, fundador de la Clínica Transgénero de la Clínica Condesa, miembro fundador del Centro de Atención a Transgénero Integral CATI, representante de la WPATH en México, ha dado cursos en India y Austria para manejos de poblaciones clave, es ganador del premio de la Sociedad Japonesa de Psiquiatría y Neurología, ha dado más de 60 ponencias, ha colaborado también con el Instituto Nacional de Psiquiatría de Dr. Ramón de la Fuente, así como la Organización Mundial de la Salud. Hizo publicaciones Lancet Psychiatry en julio de 2016. Es experto en VIH y salud mental, minorías sexuales, ambientes amigables a minorías sexuales, conductas sexuales de riesgo y desarrollo de programas de atención. Estoy teniendo un detalle con mi lab, espero no me cause problemas, no me deja mover el mouse. Voy a terminar de dar el currículum y le dejo el uso de la voz. Dice múltiples entrevistas en radio, televisión y medios digitales. Es miembro de Sociedad Mexicana de Salud Pública, de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, de la Internacional Sociedad de Pharmacoeconomics and Outcomes Research y también de la Internacional Sociedad for Bipolar Disorders. Ha dado múltiples entrevistas en radio, televisión y medios digitales. Su currículum es bastante amplio por lo que ven, entonces tengamos un poco de respeto también por el ponente, no tratemos de abrir el audio, tener cuidado con eso. Y pues, doctor Jeremía, pues un gusto. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán agradece bastante su presencia y que nos comparta el tema del día de hoy, que es desarrollo de la identidad de género. Pues muchas gracias y adelante, le cedo el uso de la voz. ¿Está su audio apagado, maestro, doctor, perdón? Perdón, muchas gracias a todos ustedes. Voy a compartir pantalla porque voy a usar una presentación para ustedes. El día de hoy voy a hablar con ustedes sobre algo que se llama desarrollo de la identidad de género. Me pueden hacer sus preguntas directamente en el chat y al final, si tenemos tiempo, vamos a hacer como una discusión específica. Voy a trabajar temas vistos desde la salud pública, desde la genética y desde los como ambientes amigables a minorías sexuales. Entonces voy a presentar ahorita mi pantalla, no sé si se ve, listo, compartir, y avísame si se ve, por favor. Sí, se está cargando. Ok, ¿ya se ve? Sí, claro. Ok, entonces empezamos. Las minorías sexuales en México podrían representar entre un 10 a un 15% de la población total. ¿Esto qué quiere decir? Que existen alrededor de entre 12 y 18 millones de personas que podrían ser identificadas como minorías sexuales. ¿Qué entendemos como una minoría sexual? Aquellas personas que por orientación de género, identidad de género, expresión de género o rol de género son diferentes a la población general. La zona metropolitana de la Ciudad de México podría tener entre 2.5 y 3.7 millones de personas como minorías sexuales y alrededor de solo las 16 delegaciones entre 850,000 y 1.300.000 personas. Los seres humanos nos basamos nuestra identidad sexual en 3 componentes: identidad de género, que es la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos como hombres, mujeres, ambiguos o neutros; la orientación sexual, que tiene un componente afectivo, intelectual y sexual; y el rol de género, que es todo lo que la persona hace o dice para expresar a los otros que es hombre, mujer, neutro o ambiguo.
Los factores sociales, los factores biológicos y los factores individuales aquí se encuentran mezclados todo el tiempo. Las definiciones, como ustedes pueden ver, son muchas y tienen que ver con diversos aspectos. Entendemos el género como las características asociadas a lo cultural, al comportamiento y a lo psicológico con respecto a masculinidad, feminidad, ambigüedad o neutralidad. Y así las demás definiciones. Entonces, nuestra identidad sexual está basada con aspectos como el sexo, el género y la orientación sexual, como habíamos mencionado. Pero quiero mencionar que nuestra orientación sexual, nuestra identidad sexual no es binaria. No es binaria. Es decir, no solo hay hombres y mujeres, ni solo hay machos y hembras. Hasta donde nosotros sabemos, existen también personas que son conocidas como estados intersexuales. Es decir, hay mucha más variabilidad que incluso la mayor parte de los grupos que nos mencionan. Y existen condiciones genéticas como el síndrome de Klinefelter o el síndrome de Turner que también presentan variabilidad en número, por ejemplo, de cromosomas sexuales. O los mosaicos. Esto quiere decir que hay una mayor variabilidad genética de lo que la gente supone. Sabemos también que existen identidades masculinas y femeninas, tanto cis como trans, que son fijas. Pero resulta que existen también grupos no binarios donde están las personas agénero, bigénero, fluidas o queer, formando parte de todo un espectro. La orientación sexual es homosexual y heterosexual, pero este es binarista. Existen además otros grupos que son bisexuales, demisexuales o asexuales, es decir, van más allá. Y para complicar más nuestra vida, las prácticas sexuales son también otra serie de factores en donde justamente entran otras cosas personales, en donde la gente puede disfrutar o hacer cosas diferentes al resto de la población general. Los seres humanos, biológicamente, como había mencionado, pueden ser machos o hembras, pero también están los estados intersexuales y los mosaicos genéticos. La parte sexual está dada por el sexo cromosómico. Tenemos cromosomas Y y cromosomas X. Hay algo que se llama el sexo gonadal y el sexo morfológico, y después todas las características sexuales que se van dando después de la pubertad. Los seres humanos tenemos algo que se llama dimorfismo sexual. Reconocemos formas tanto masculinas como femeninas, pero en otras culturas se reconocen formas neutras, ambiguas o fluidas. El género es una característica multidimensional de la personalidad en donde hay categorías y significados culturales. Lo social influye en lo biológico y lo biológico influye en lo social. El rol de género es todo lo que la persona hace o dice para indicar a los demás que se es hombre, mujer, ambiguo o neutro. Entendemos entonces la masculinidad como una identidad de posición. La idea es que cualquier sujeto que se defina a sí mismo como masculino va a intentar separarse de los otros, siendo el más inteligente, el más fuerte o el más cabrón. Hablo con groserías, mi querido público. Mientras que entendemos que el rol de género femenino es una identidad de conexión, es decir, las mujeres de nuestra especie buscan ser más empáticas, más centradas, más usando el lenguaje y demás. Entonces, aquí me voy a detener un momento y me gustaría que abrieran sus micrófonos porque le tengo preguntas específicas para ustedes. Y es, mi pregunta directamente, y me gustaría que me lo contestaran, es, ¿desde cuándo ustedes saben que son hombres o desde cuándo saben que ustedes son mujeres? Desde que nacimos. ¿Y tiene recuerdos desde que nació? ¿Eso nos inculcaron los papás? De hecho, el género, aunque lo crean, es una característica que podría tener fundamentos biológicos. Nuestros papás no nos inculcan muchas cosas porque el rol de género ha cambiado en los últimos 100 años. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna de sus abuelas llegó a la universidad? No, bueno, en mi caso no. Se dedicaban generalmente al cuidado de casa, cuidado de la economía. Okay, y eso se los inculcaron, ¿verdad? Sí. ¿Alguna de sus madres llegó a la universidad?
Sí. ¿Alguna de ustedes llegó a la universidad? Sí. Sí. Y probablemente ustedes educarían a sus hijas a que vayan a la universidad o sus nietos. Claro. Sí, claro. Sí. Entonces quiero que observen esto, y esto es como una cosa para pensar. El rol de género de la mujer ha cambiado en los últimos 50 años. En 3 generaciones las mujeres tienen mayor acceso a educación y salud. Probablemente hoy lo que sabemos es que las mujeres con posgrado están teniendo su primer hijo a los 36 años. Es decir, es una forma variante a lo largo de todo el tiempo con las personas. Y esto quiero que entiendan entonces, solo lo masculino y lo femenino no necesariamente es inculcado, y los roles son cambiantes. Quiero explicarlo de otra forma. El rosa, durante el siglo XVIII, era un color asociado a la masculinidad y el azul a la feminidad. Les recuerdo, ¿de qué color es el manto de la Virgen María? Azul. Entonces, los colores inclusive han cambiado. Entonces, tenemos que dejar de pensar en una sociedad binarista, en donde solo hay hombres y mujeres, porque el concepto hombre y mujer es algo cambiante. Voy a seguir, muchachos. Entonces, apaguen tus micrófonos. La identidad de género entonces se expresa en el vestir, en la forma en cómo nos comunicamos, en roles, en emociones y demás. Es una forma subjetiva, en donde hay como formas de expresar nuestro género masculino o femenino de muchos cambios. Tiene que ver con la parte más compleja de las neurociencias, que es la conciencia. Esto tiene que ver con nuestro propósito en este mundo. La orientación sexual tiene 3 componentes principales, mi querido público: afectivo, intelectual y sexual. Es decir, a nosotros no nos gustan los genitales de la otra persona, sino nos gusta el género de la otra persona. Y nos gusta afectiva, intelectual y sexualmente. Son 3 componentes que nos pueden decir para decir que somos heterosexuales, homosexuales o otra cosa. La orientación sexual generalmente no es binaria y cambia también o se modifica a lo largo de la vida. Voy a hablar sobre el desarrollo de la identidad sexual. Los factores genéticos son mucho más estudiados. Sobre todo se han estudiado los gemelos. Resulta que si un gemelo es homosexual, el otro tiene una probabilidad de alrededor del 85% de serlo. Y esto tiene que ver también por aspectos moleculares y una serie de receptores hormonas sexuales en áreas específicas del cerebro. Los factores hormonales también aquí tendrían que ver, por ejemplo, las chicas que tienen hiperplasia de las hormonas, de las glándulas suprarrenales podrían presentar alteraciones o identidades sexuales diferentes. La exposición, por ejemplo, a dietilmetilvestrol, que es un teratógeno, un medicamento y una sustancia tóxica, podría cambiar la orientación sexual o la identidad de género de los bebés. Los factores, por ejemplo, como exposición a ciertas sustancias, podrían generarlo. La sexualidad también es un punto de vista evolutivo. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque desde que nacemos hasta que iniciamos vida sexual activa, van sucediendo muchas cosas. Desde anticipar la limpieza del pañal, desde que los niños empiezan a jugar con sus penes, desde que las niñas empiezan a desarrollar como también juegos sexuales, el concepto de pudor o el concepto de género. Y esto tiene que ver porque nuestra identidad de género, desde que nos identificamos a nosotros mismos como hombres, mujeres, neutros o ambiguos, va de los 2 a los 7 años. La mayor parte de nosotros sabemos que somos hombres y mujeres alrededor de los 5 años. Creemos entonces que hay diferencias entre cerebros masculinos y femeninos. Y esto es bien interesante porque los varones presentan cerebros más grandes, pero las mujeres tienen grosores corticales mayores, es decir, tienen conexiones mucho más aumentadas que los varones. Las niñas y los niños tienen diferencias en la cognición, es decir, las niñas tienden a ser más temerosas, mostrar más empatía y altruismo que los niños, mientras que los niños se vuelven más impulsivos y buscan mayor juego físico.
Esto en la mayor parte de las culturas humanas. Resulta que las hembras de nuestra especie también tienen mayor interés en las expresiones faciales, mientras los bebés femeninos van a buscar conectar más con los ojos, mientras que los niños ven más movimiento. Y estos son aspectos interesantes en la cognición. Entonces, hay diferencias también biológicas entre comportamiento y demás. La amígdala, por ejemplo, es una estructura cerebral mucho más grande en los hombres. La amígdala es una estructura cerebral asociada a la tolerancia a eventos traumáticos. El hipocampo es, por ejemplo, mucho más grande en las mujeres y permite recordar o tener mayor acceso, por ejemplo, a los recuerdos. Los niños y las niñas pueden diferir entonces en conectividad conforme se van desarrollando. Aspectos importantes que quiero mencionarles a ustedes es que los hombres tienen una mayor comunicación intrahemisférica. ¿Esto qué quiere decir? Que o son lógicos o son afectivos, mientras que las mujeres tienen una mayor comunidad interhemisférica, es decir, pueden ser lógicas y afectivas al mismo tiempo. Entonces, hay estructuras en diferenciación sexual y demás, que son como de utilidad. Hay componentes entonces asociados a dimorfismo sexual, específicamente la corteza ventral frontal, el hipotálamo, la amígdala y el tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior. Desconocemos por qué suceden estos dimorfismos sexuales. Otros autores dicen que no hay grandes diferencias entre cerebros masculinos y femeninos. Hay varios genes estudiados específicamente aquí. Tengo que hablar sobre homosexualidad. Y esto es porque es un aspecto también que nos ayuda a conocer relaciones interesantes. La gran pregunta que se hacían los científicos en los años 90 es cómo una característica como la homosexualidad masculina persiste a lo largo del tiempo si tiene un alto componente genético. Pues les quiero mencionar que, y además mencionaba que pues justamente con la persona que la tiene no se reproduce, pues les quiero mencionar que 30% de los papás de las parejas homoparentales, lesboparentales o transparentales tienen hijos propios. 30%. Algo también interesante que quiero mencionarles es que hasta 650 especies de animales, y esto incluye insectos, aves, felinos, perros, cánidos y demás, participan en algo que llamaríamos actividades homosexuales. ¿Y esto qué quiere decir? Que no es una característica netamente humana, sino es algo que existe y que está sucediendo todo el tiempo en la naturaleza. Entonces, no es una característica humana, sino es algo más frecuente de lo que pensamos. La idea de que esto ocurra, y es que las nuevas teorías nos están mencionando que las mujeres en donde hay familiares homosexuales tienen un mayor éxito reproductivo. Y lo que hoy estamos suponiendo es que la homosexualidad se asocia a atracción sexual, a atracción física y a mayor éxito reproductivo. Entonces, hay una ventaja específica. Y lo que estamos buscando entonces es saber y conocer. Los fenómenos culturales también hacen que los homosexuales sean buenos tíos, buenas personas, y sobre todo, si hay relaciones homosexuales que permiten la colaboración y alianzas, van a suceder. Entonces, hasta aquí, muchachos. ¿Tienen alguna duda? La idea es que voy a empezar a hablar justamente como de lo trans. Y un factor importante para ustedes es ir entendiendo como todos estos componentes de sexo, de género y de orientación sexual para poder como afrontar y abordar estos temas hablando todo. Entonces, esto la presentación. ¿Se puede ver bien? Sí. Entonces, sobre Sí. lo trans. Perfecto. La mayor parte de las personas trans tienen al menos 3 transiciones: social, médica y legal.
Obviamente la social va a ser dependiendo de la mayor apertura que haya en el nivel familia, académico y laboral. La médica tiene que ver simplemente con tratamiento hormonal y cirugías, tanto como la gente quiera, y otros procedimientos médicos adecuados. Y la legal es un factor importante y es una lucha que muchas personas de las minorías sexuales están haciendo para ser reconocidos y su existencia. Todos en esta sala de chat tenemos algo que se llama inconformidad de género. Esto se va a referir a que hay cosas en nuestro género que no nos gusta, sea la masculinidad, la feminidad o la ambigüedad o la fluidez. ¿Y a qué me refiero con inconformidad de género, chicos? Me refiero a, por ejemplo, como habíamos mencionado antes, probablemente una mujer a principios del siglo XX, en el año 1900, no hubiera sido bien visto que estudie o que se acerque a la universidad. Probablemente una mujer que empezó a estudiar en los años 50 hubiera presentado como mayores dificultades. Y hoy, una persona que estudia es como lo esperado para hombres y mujeres. Es decir, todos en esta sala tenemos inconformidad de género. Y la inconformidad de género justamente va haciendo que los roles se cambien y sean variantes y fluctuantes. Una persona trans es aquella persona cuya identidad de género difiere de las características sexuales asignadas al nacer. Una persona trans puede presentar o no disforia sexual o disforia corporal. La disforia se entiende simplemente como la incomodidad o malestar que es causado justamente por esta discrepancia entre la identidad de género y el cuerpo o los tratos asignados. Hay una serie de cambios adaptativos que las personas trans hacen a lo largo de su vida. Una mujer trans es aquella persona que se siente y se identifica interiormente como mujer, aunque sabe que nació anatómicamente como varón y en consecuencia realiza todos los esfuerzos para adecuar este cuerpo. Es decir, una mujer trans va de hombre a mujer. Es aquella persona que sabe que es mujer a pesar de que nació como varón y va a hacer los cambios necesarios para esto. ¿Me van siguiendo aquí? Un hombre trans va de mujer a hombre, es aquella persona que se siente y se identifica interiormente como varón, a pesar de que se sabe anatómicamente mujer y en consecuencia va a hacer los cambios necesarios para esto. Es decir, un hombre trans va de mujer a hombre y es aquella persona que se sabe varón y va a hacer los cambios necesarios para esto. En los últimos 50 años, los estudios de prevalencia nos han dado como datos interesantes y antes era considerado esto una condición extremadamente rara. Hoy sabemos que la población transgénero representa alrededor del 1% de la población general. Y esto quiere decir que podría haber en México alrededor de 1.300.000 personas. Solamente para la zona metropolitana de la Ciudad de México, 250.000. Y para la Ciudad de México, alrededor de 85.000 personas trans. Evidentemente, desconocemos cuándo la identidad de género se desarrolla de forma atípica y las causas son desconocidas. Pero hay dos picos importantes, mi querido público. In útero, en donde la acción de las hormonas sexuales en el cerebro podría estar como influyendo, y la adolescencia. Nosotros sabemos nuestra identidad de género alrededor de entre los 2 a los 5 años y nuestra orientación sexual llega de los 11 a los 15 años. Un punto que quiero mencionar es que esto tiene que ver con factores biológicos y genéticos extremadamente complejos y que las prácticas de crianza no tienen aquí nada que ver. Y quiero mencionar esto y que quede muy claro. Ser criado por una persona homosexual, ser criado por una madre soltera, sufrir violencia sexual en la infancia, no va a modificar ni a cambiar nuestra orientación sexual ni nuestra identidad de género. Y lo voy a volver a repetir otra vez. Ser criado por una persona trans, una persona homosexual o una madre soltera no va a modificar ni va a cambiar
nuestra identidad de género. Y esto es un factor que siempre tenemos todos que considerar. Entonces, como había dicho, pues los cerebros masculinos tienen que ver con testosterona y los cerebros femeninos en ausencia de esto. Creemos que lo trans es una discrepancia entre el cerebro sexual y la diferenciación genital causada por variaciones genéticas u hormonales. Las estructuras cerebrales ya las mencionamos antes y tienen que ver, por ejemplo, como el tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior. Los cerebros de los hombres trans son mucho más cercanos a los cerebros de los varones. Esto quiere decir, tenemos un cerebro masculino en un cuerpo femenino. Los cerebros de las mujeres trans son mucho más cercanos a los de las mujeres. Las personas trans también tienen mayores como cantidades de mecanismos de desarrollo sexual, de desarrollo de diferenciación neuronal. Algo bien interesante y que quiero mencionar aquí es con las infancias. Para tener el diagnóstico en una infancia trans requerimos un seguimiento de al menos 2 años. Solo el 40% de los niños identificados como trans son alguien que vamos a llamar persistentes. Y estos son niños importantísimos porque son los niños que van a mantener esta condición a lo largo de toda su vida. 60% de los niños lo vamos a llamar desistentes y se van a desarrollar como no binarios, heterosexuales, bisexuales u homosexuales. Entonces, desconocemos la influencia justamente de qué hace que el 60% de los niños identificados como trans no continúen, pero van a generar un grupo mucho más heterogéneo en cuanto a identidades y orientaciones sexuales. Suponemos que tiene que ver con la pubertad por la producción de hormonas. Por eso, en los niños identificados como transgénero, se tiene que hacer un seguimiento de 2 años y solamente pueden acceder y recibir tratamiento de bloqueo hormonal hasta los 11 años y tratamiento hormonal a partir de los 16 años. Tenemos entonces que tener como mecanismos de acción y tratamiento y evaluación para las infancias trans. Suponemos entonces que tiene que ver con una reestructuración en la conectividad cerebral. Los siguientes estudios son estudios genéticos hechos en gemelos trans. Y sabemos que entonces los receptores de andrógenos, los estrógenos y la aromatasa tienen que ver aquí. Y justamente favorecen la aparición, por ejemplo, de hombres o mujeres trans dependiendo de su función. ¿Esto qué quiere decir? Ser trans es como ser pelirrojo o ser zurdo. Es algo que le podría pasar a cualquier persona. Y quiero mencionar algo. Las dinámicas o factores psicológicos no tienen nada que ver con esta condición. Lo trans entonces está desarrollado y está asociado a procesos de desarrollo del cerebro. Esta imagen lo que nos quiere decir es que los cerebros de los hombres trans son mucho más cercanos a los de los hombres, aún hayan sufrido hombres biológicos castración. Los cerebros masculinos se parecen entre sí, tanto en volumen como en número de neuronas. Los cerebros femeninos se parecen mucho a los cerebros de las mujeres trans, aún estén en pre o postmenopausia. ¿Esto qué quiere decir? Que los cerebros femeninos se parecen entre sí. El diagnóstico de lo trans está basado en DSM-5 y la clasificación internacional de enfermedades en su versión 11. El DSM-5 es controversial porque lo considera un trastorno mental, mientras que la clasificación internacional de enfermedades, de la cual soy parte del comité científico que sacó la transexualidad, nos menciona que no es una enfermedad y no hay un trastorno mental asociado específico. Entonces, quiero hablar un poco más sobre otros datos específicos aquí sobre las minorías sexuales. Las personas trans están expuestas a sufrir estigma, discriminación y violencia hasta 4 veces más que la población general. Los trastornos mentales son mucho más frecuentes, específicamente depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Pero si yo hago un estudio de salud mental con magistrados de derechos humanos, vamos a encontrar depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Si yo hago un estudio de salud mental en psiquiatras, voy a encontrar depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Son enfermedades asociadas a minorías, a grupos minoritarios. El consumo, por ejemplo, y la mortalidad en las personas trans es mucho mayor que en la población general asociada a suicidio, consumo de sustancias y muertes por SIDA.
¿Y esto por qué está dado? Porque las personas trans presentan inferioridad legal, inferioridad académica e inferioridad social. El VIH es casi igual en la mayor parte de los países de ingresos bajos, medios y altos. Y es mucho más alto en México, y esto está debido a inferioridad o falta de acceso a servicios de salud. Las personas trans sí consumen más sustancias que la población general, principalmente alcohol, cannabis y coca, que son las drogas más consumidas en México. Quiero que entiendan estos números y los vean muy claramente. Las personas trans tienen retrasos en el tratamiento de hasta 20 años. Me gustaría que un paciente con diabetes llegara a atención 20 años después de su diagnóstico, 20 años de saberse diabético. Probablemente no llegue. ¿Y esto es por qué? Porque en México solo existen probablemente más de 10 psiquiatras especializados en género. No más allá de 50 endocrinólogos especializados en trastornos o en inconformidad de género o esta condición transgénero. Y no existen equipos capacitados para esto. No sabemos bien cuánto cuesta la atención, pero suponemos que ronda alrededor de $1,500 al año. Entonces, la recomendación para todos ustedes es tratar al paciente con respecto a su identidad de género, ayudarlo y reconocer sus derechos y favorecer los cambios legales. Los abordajes a las personas trans sí requieren equipos altamente especializados y facilitar los tiempos de espera y reducirlos. Requerimos evidentemente evaluación por salud mental, endocrinología y cirugías, pero esto toma tiempo. Entonces, lo que quiero mencionar es, síganme en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram, @gemocruz, y vamos a discutir, muchachos, sabrosamente. Muy bien. Pues Santiago Díaz, antes de seguir, ¿podríamos dejar de presentar tu pantalla de tu celular, por favor? Gracias, muy amable. Pues sí, muy interesante, la verdad, muy puntual. Así que comencemos con las preguntas que tengan. Aquí el ponente muy experto, muy dominante. Bueno, ¿cómo se dice? Que domina muy bien el tema. También soy dominante. También. Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, aprovechen el expertise del ponente. Abigail dice que le encantó la ponencia, tiene una excelente dinámica para exponer, nos transmite aptitud para seguir capacitándonos. Si tengan alguna duda, alguna pregunta, dice que conceptos claros, que muchas gracias. ¿Alguien más? Sí fue muy clara la exposición, pero alguna duda da para bastante conversatorio ahorita que podamos aprovechar, ¿no? Luego cuando empezamos a cerrar empiezan las dudas. Bueno, voy entonces a preparar como una como serie de preguntas para ustedes, y esto es algo como interesante. Entonces, lo que quiero hacer como claro y decirles a ustedes es que ¿desde cuándo saben que son hombres o mujeres? La mayor parte de los seres humanos, como sabemos, es entre los 2 y los 5 años. Esta es nuestra identidad de género. Pero quiero hacerles una pregunta a ustedes. Imagínense, soy una mujer trans. Voy a un centro de salud. Y ustedes saben que con la primera persona con la que llego, me encargo es con el policía. ¿Qué va a pasar si quiero irme a vacunar contra influenza en el centro de salud de Morelia? Y es una pregunta. Sufre de discriminación porque la realidad es que todavía ven a las personas así de diferente manera. Entonces sufriría una discriminación de pronto. Probablemente Verónica nos dice, me van a pedir la credencial y van a ver que mi nombre no se adecua con mi imagen, que van a discriminar. Aguanté esa discriminación y el policía me dejó pasar. Quiero ir al baño y me meto al baño de mujeres. ¿Qué va a pasar en el centro de salud de Morelia? Adentro del baño le van a decir que se salga.
porque por su apariencia pues todavía tiene rasgos de hombre. Y entonces esto es otro grave problema, porque entonces la gente no está reconociendo mi capacidad para usar los servicios públicos de una institución. Salí del baño enojada. Voy a llegar con la secretaria. Le explico a la secretaria que mi nombre es Yubicela y la secretaria me llama por mi nombre legal. ¿Qué está haciendo? Está violando tus derechos de libre expresión. No está reconociendo mi identidad, lo cual también revela una serie de problemas más amplios a nivel municipal, estatal y federal al no reconocer las identidades o la facilidad para cambiar género. ¿Me entienden? Aguanté a la secretaria. Paso al servicio de vacunación. La enfermera me llama por mi nombre legal. ¿Qué está pasando aquí? Pues sigue sin reconocer tu identidad. ¿Ustedes en algún momento han sufrido en 40 minutos tanta discriminación por parte del policía, la secretaria, los usuarios y la enfermera alguna vez? No, en 40 No, la verdad que no. No. Entonces, lo que quiero mencionar justamente es esta cadena de discriminación es algo que puede vivir una persona trans todos los días. ¿Va a ser fácil que vuelva yo o que quiera regresar a buscar los servicios de atención en salud? No. ¿Va a ser fácil para mí, por ejemplo, que yo me titule de la universidad con el nombre que yo quiera? ¿O que acceda a bachillerato o a secundaria si yo decido cambiar mi imagen? No. ¿Entienden entonces por qué una persona trans tiene como mayor vulnerabilidad y vulnerabilidades sumadas? Y eso entonces implica que tiene riesgo a VIH, discriminación, violencia física, violencia sexual y violencia económica. De hecho, de hecho, no sé si recuerdan hace como un mes que encontraron el cadáver de una persona que pues, efectivamente las familiares los buscaban con el nombre femenino y la policía obviamente esa identidad no la tomó en cuenta y la buscó con el nombre pues nombre legal, y cuando la encontraron, porque la encontraron muerta, pero las familiares se quejaron muchísimo porque en lugar de buscarla, como ella era pues, exactamente trans, la buscaron, o sea, no les importó su identidad y bueno, pues la encontraron muerta desafortunadamente y pues sí, ese fue un derecho más que se vulneró de la persona. Entonces, uno de los factores importantes que tenemos que hacer nosotros como funcionarios públicos es entender, y esto requiere otra plática, si la podemos programar, yo encantado de dárselas, que se llama ambientes amigables a minorías sexuales. ¿A qué me refiero? Nosotros como funcionarios públicos es empezar a tratar a las personas con respecto a su identidad de género. Sabemos que el nombre legal siempre tiene que ir hasta que la persona no lo cambie, pero podemos, por ejemplo, en los expedientes, en nuestros formatos, poner entre comillas el nombre social, el nombre con la persona quiere ser llamada. A partir de ahí, entonces, en toda esta cadena de discriminación, nosotros como funcionarios que están dando ambientes amigables a las minorías, tenemos que hablar con el policía, con la secretaria, con las enfermeras o con toda la cadena de personas que están a nuestro cargo para decir que van a llegar personas que podrían ser consideradas diferentes y que requieren la misma calidad. ¿Me entienden? Y esto, Maestro, dígame. tengo una opinión
Deberíamos empezar con la sociedad también, porque la mayoría de la sociedad pues son los que discriminamos a estas personas. Entonces la sociedad es la que es agresiva con ellos, con todas estas personas. Entonces, ¿qué manera se pudiera comenzar a cambiar la mentalidad de la sociedad? La mejor manera de cambiar la mentalidad de la sociedad es uno a uno, empezando primero con nosotros. Como les había dicho, solamente en cuestión de las personas trans es preguntarle a la gente, ¿cómo quieres que yo te llame? De ahí le decimos a nuestra secretaria, la secretaria siempre se llama Soco o Lupita. Oye Lupita, oye Soco, ¿cómo? Va a llegar gente así. Pregúntale cómo quiere que le llame. En las escuelas, en las primarias, es pedirle que les llamen a los alumnos por sus apellidos. Y esto va a hacer cambios importantísimos. Va a ser... Gracias. Entonces, lo importante es tratar a las personas de acuerdo a qué? A su identidad de... Sí. Si no tienen más dudas, me pueden seguir en Instagram o en Twitter, @gemocruz. Me pueden escribir todas sus dudas y estoy para ustedes. Yo tengo una aportación. Adelante. Hola, yo soy Víctor Hugo, soy de Ciudad de México y bueno, una de mis actividades dentro de esto que es el derecho, actualmente se están estudiando las estructuras, bueno, lo que se conoce como estructuras en relación a una igualdad sustantiva. Esto tiene que ver atendiendo las diferencias estructurales de las personas de esta horizontalidad en la que nos encontramos, la sociedad. Esto es distinguir la estructura, es decir, el caso fáctico de la persona, ya sea un grupo vulnerable o algún otro caso concreto, por una característica sospechosa. Y dentro de la característica sospechosa entra la cuestión del sexo o el género. Atendiendo el género, pues probablemente pueda estar una persona humana masculinizada, pero que se conoce o se reconoce en otro género. Es decir, a lo mejor no han hecho el cambio legal en sus documentos como quieren ser reconocidos, pero finalmente se manejan en sociedad con un nombre que legalmente no es el que les corresponde. Es la manera en la que desde los derechos humanos se propone el uno a uno, el cambio sistemático dentro del cognoscitivo de cómo nos relacionamos en sociedad. Usted maneja, es una responsabilidad del ciudadano, sí, pero también esas discriminaciones estructurales, ahora ya en la verticalidad, es decir, de los servidores públicos, es un cambio de forma, es un cambio de sistema, no nada más es de sociedad. Eso sería un trabajo en conjunto. Ahora bien, sería plantear una educación atendiendo la contemporaneidad en la que nos encontramos para conocer las diferencias estructurales verticales y evitar o prevenir distinciones o transgresiones a esos derechos fundamentales humanos desde la estructura vertical. No sé si me di a entender. Sí, sí te entendí. Y uno de los factores importantes es, por eso, estos foros y estos lugares y estos espacios son fundamentales para hablar entre nosotros y poder decir necesitamos cambiar. Y lo más sencillo para el cambio es educándonos, y lo único que va a cambiar una sociedad y violencia es justamente educación y cultura. Poco a poco, lentamente, pero tenemos que ir empezando a formarnos. Entonces, hoy al menos ustedes saben que las personas trans existen, hoy al menos ustedes saben que las personas trans pueden sufrir violencia, y hoy al menos saben que simplemente pidiendo a la persona cuál es tu nombre, cuál es tu apellido y cómo quieres que te llame, hacemos un gran cambio. Me da mucho gusto estar con ustedes y cuando quieran organizamos la de ambientes amigables a minorías sexuales. Claro, doctor, le vamos a tomar la palabra. Ahorita le digo a Fer que veamos cómo programarnos con usted para de una vez ya tener la fecha apartada. Porque sí suena muy interesante. Y ya pues llévenme a Morelia. Ah, claro, bienvenido. Quiero corunda. Son muy ricas las corundas.
y los uchepos también. Pues, Uchepos. sí, a todas y todos los que están aquí conectados. Nuevamente, aunque parezca monólogo, voy a hacer al final algo sobre las plataformas digitales para las siguientes ponencias. Agradecemos mucho al doctor Jeremía por su disertación el día de hoy. Tenemos a la brevedad su reconocimiento para darle pues el agradecimiento que haya estado aquí el día de hoy. Muy interesante, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo. Agradece bastante la información muy clara, precisa, toda la información que nos compartió nos la quedamos muy presente, seguirnos sensibilizando, seguir promoviendo este tipo de cursos, de capacitaciones con la sociedad, y pues no queda más que agradecer la ponencia y la participación de todos ustedes. Muchas gracias, doctor Jeremía. Un abrazote, cuídense mucho. Yo ya me voy porque tengo que seguir en la consulta. Hasta luego. Sí, gracias, buenas tardes.